Jorge, Romy, iPhone, María. Hola, Fer de nuevo. Hola, Silvina. Luz. Nos acompaña Luz, Sandra. ¿Qué cuenta? Joder, la puta madre. Ahí te escuchamos, Sandri. Amén. Amén. Gloria al Padre. Es, es de los grandes inicios que ha tenido esta sesión. ¿Viste? No podía, tengo otro celular y no le encuentro la vuelta y se prendió sin querer, pero todo No te, bien. no te preocupes, estamos todos en la misma ilusión. Estamos todos en el mismo sueño. Bueno, Che, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Algo que alguien quiere romper el hielo con alguna cosita que quiera? Porque venimos prendido fuego, ¿eh? Bueno, les comparto un regalito, un regalito, una herramienta que funciona como un regalo espectacular. Recién estábamos conversando con Fer y Fer me estaba haciendo comentando cómo era toda una secuencia temporal de cómo llega el día, ¿no? Entonces de repente a veces, por ejemplo, uso esta actividad, ¿no? Esta reunión uno puede llegar cansado por el día, por la hora, por todo lo que hizo antes, ¿no? Entonces, en ese preciso instante en donde vos te reconoces cansado para entrar a la próxima escena que ya tenés en tu mente, acordate de algo muy útil. Esa próxima escena no tiene nada que ver con todo lo anterior. El esfuerzo que te cansa es el esfuerzo mental de sostener todo el pasado. Y un curso milagro y el entrenamiento tiene el propósito de que lo sueltes, no de que lo abraces y te apegues y lo cargues. Porque de esa manera incluso sometes a tu mente toda poderosa a, a lo estricto de un pensamiento lineal y que todo va, ¿no? Algo después del otro. Que digamos, el paradigma convencional del cual estamos despertando y saliendo, haciéndonos un paso al costado. Entonces quiero que lo experimentes, quiero motivarte a que lo experimentes. No te convenzas a ti mismo de tu propio cansancio. Lo único que haces es justificarlo y compartir, por decirlo de alguna manera, una escena de culpa, donde le mostras a tus hermanos el cansancio de tu pasado. Parece, viste, algo, es tan típico que no nos damos cuenta en este instante, pero respira profundo y formateate, resetea, resetea la mayor cantidad de veces que puedas, porque eso te va a permitir estar presente. Y en este estado, vamos a decir que de alguna manera lo que hacemos en este avance es, vos podés estar presente, consciente de estas líneas de tiempo, y no seguir como una especie de borrego por la vía del tren, pensando que no podés girar para ningún lado. Entonces, sí, no, mira, pasaron varias actividades, las recordás, las horas del día, mucho esfuerzo, movimiento para acá, que fuiste, que viniste, que pagaste, que compraste, que llevaste. Bueno, olvídatelo, olvídatelo, no le interesa a nadie, amorosamente hablando, por supuesto. Menos a tu ser divino que te habita y que quiere brillar. A ese sí que no le importa nada de lo que hiciste. Entonces respira, fíjate, y rompe esa lógica lineal de que esta hora, este momento, tiene que ver con todo lo anterior. Y resetea, resetea.
no hace falta que cargues tu mente. Es literal, es una acción de cargar, ¿eh? Es cargar. Así, cargas el tiempo. En el curso Jesús lo dice de esta manera, dice, es imposible que puedas cansar. Sin embargo, es bastante posible y obvio que te hartes a ti mismo. Pues es todo el esfuerzo mental que haces para memorizar todo lo que hiciste y así justificar que este momento es de cansancio puro. Bueno, así imagínate, ¿no? Generacionalmente. Estoy hablando antes de cualquier escuela espiritual o de esta índole, el- las toneladas de tiempo que cargas en la mente. Resetear, resetear. Vamos a hacer resetear. Incluso toda la sabiduría que crees haber aprendido no te sirve para nada ahora. Estuvo muy bueno, muchas fichas súper hermosas, pero cuando llegas al presente o cuando te das cuenta que estás en el presente, ya no te hace falta saber nada, no te hace falta recordar nada de lo que aprendiste. Es maravilloso. Fíjate acaso si no has pensado en recordar todo lo que has ido aprendiendo en tanta sanación, tanta curación, etcétera, ¿no? Para estar listo. Y de repente te dicen, no, no te hace falta nada. No te hace falta nada. Cuando te despertás en el presente está, estuvo, está, estuvo, está, siempre completo. No le podés añadir nada, nada de nada. ¿Cómo estamos? ¿Podés descansar en paz en este momento? Entonces significa que estás entrando al presente. Y si no puedes descansar en paz, no pasa nada. Ya está en tu meta, está en tu destino. La charla de hoy está inspirada en la lectura Miedo y Conflicto. Dicho en cordobés básico sería cagazo y quilombo. Cagazo y quilombo. Está en el capítulo 2.6, Miedo y Conflicto. Y creo que resulta es otra de las lecturas así bien radicales, ¿no? Bien radicales, porque sentís que te empujan a soltar el control de nuevo, a soltar el control de nuevo.
Además, van a encontrar, ¿no? En distintas lecturas del curso que están a veces escritas en primera persona, ¿no? Entonces, más que leerlas, se convierte en una especie de diálogo donde vos vas leyendo, a medida que vas leyendo, vas escuchando que te habla. Eso en lo personal me produce una sensación de cercanía, de guía, muy, muy buena, muy amorosa. Y básicamente empieza diciendo que deshacer el miedo es tu responsabilidad. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Y cuando me pides a mí, habla Jesús, que yo te libere del miedo, estás asumiendo que no es tu responsabilidad. ¿No? ¿Cuántas veces hemos hecho esa petición un poco desesperada de que se nos libere del miedo? Bueno, ahora toca hacerlo de un lugar tal vez un poquito más maduro, más adulto. Y nos enseña o nos aclara, dice, está bueno que en vez de pedir que te libere del miedo, cosa que yo no puedo hacer porque justamente es tu miedo el que interfiere en mi comunicación contigo, puedes pedirme que te ayude con las situaciones o las circunstancias que le dieron lugar al miedo. ¿Y qué es lo que le puede haber dado lugar al miedo? La experiencia o la sensación de separación, de soledad, de vacío. No hay otra vocación del miedo que la sensación de soledad. Entonces, en otro pasaje, Jesús dice, es, tiene todo el sentido que te aferres profundamente y fuertemente a todo aquello que te dé seguridad. Pasa que ahora toca evaluar si el miedo es real. Porque claro, mientras sientas seguridad, ahí ya la mente se calma, se aquieta bastante, se siente segura y es suficiente. Por eso dice, no tiene sentido creer que controlando los efectos de un pensamiento falso se llegue a una curación. En esta lectura insiste, creo que la directriz, ¿no? La introducción es que no pierdas de vista mantener tu vigilancia con respecto a los pensamientos que tolerás, que guardás, que albergas, como si no tuviese ningún tipo de efecto. En, en- en palabras textuales dice, eres demasiado tolerante a las divagaciones de tu mente. Y hace toda una comparación como diciendo, vos no vas a justificar un comportamiento no justificarías un comportamiento de mente con la simple excusa de que no lo pudiste controlar. Sin embargo, no ejerces lo mismo con pensamientos que te aterrorizan. Y lo dice de una manera muy clara. No es a nivel del comportamiento donde tenés que orientar tus cambios para estar en paz. Tenés que orientar al único lugar donde todavía tenés el poder de decir que es en tu mente, no en la acción, no en la acción. Porque la acción es el resultado de esos pensamientos. Entonces, fíjense porque esto es muy importante a nivel eh, de la práctica de cada uno y sobre todo aquellos que están acompañando a hermanitos en algún proceso de sanación, en donde se confunde y se tiene mucho miedo a no perder el control de las acciones del cuerpo. Recuérdense a ustedes mismos, yo sé que ahora estamos entre hermanitos que
han hecho mucho de su práctica, de su propio deshacimiento, están comprometidos. Recuérdense, les pido esta colaboración, recuérdense, recuérdense por un instante y para el único fin de poder seguir elevándolo, de cuando te sentías preso de tu cuerpo y si tenías miedo de no controlar tu cuerpo. Y no estaba esa idea paranoica de que otro hermano no controle su cuerpo sobre ti. Y aprovechar esta charla para seguir mostrando, ¿no?, al Espíritu Santo esa idea tan descabellada. Porque fíjate, en aquel entonces, el solo hecho de proyectar la imagen del cuerpo haciendo o no haciendo, te hacía tener miedo del cuerpo, pero no de la mente. Incluso en esta lectura te aclara algo que es bastante obvio, donde dice que parece que tener miedo da la sensación de que fuera algo involuntario. Y esto, si estás atento, hasta te va a sonar ofensivo que te digan que el miedo parece ser involuntario, porque te está diciendo no es tan involuntario, no es tan involuntario. Si fuera involuntario significaría que no tenés ningún tipo de responsabilidad. Y si es verdad que no tenés ningún tipo de responsabilidad, efectivamente serías una víctima de tu propia creación, una víctima de la vida que te pone en una circunstancia de mucha vulnerabilidad. Sabes quién puede. Y ese fue un estado, fue una experiencia, que ya no lo está haciendo. Dice en esta lectura, eh, lo que es verdaderamente involuntario son los actos creativos. ¿Cómo vamos? ¿Nos estamos acompañando o no? ¿Sí? Entonces volvemos con esta idea. No es a nivel del comportamiento donde debes enfocarte para obtener cambios. Las acciones no logran cambios. Es en el nivel de la mente, es en el nivel de la mente donde se produce la expiación, la famosa expiación, la famosa corrección. Y siguiendo un poco esta indicación, lo cual estaría muy bueno insistir la mayor cantidad de veces que se pueda, de que encuentres la manera de no ser tan tolerante con las divagaciones de tu mente. No creo que se trate, personalmente no creo que se trate de una especie de caer en otra forma de control, de autocontrol de la mente, ¿no? Y caer ahí en un estado
de desesperación un poco angustiante de controlar cada uno de los pensamientos. Vos ya sabes muy bien que si luchás, ¿no? Esto creo que es una distinción que siempre es no se lucha con la mente o no se lucha con las ideas. Estamos caminando en un proceso de maduración, de adultez espiritual, si se quiere, de adultez mental, en donde empezamos a distinguir lo que es falso de lo que es verdadero. Y darnos cuenta de que los lazos o los pensamientos, ideas falsas, no pierden su realidad mientras yo no los evalúe. ¿Vamos bien? El martes pasado salió el tema de los huracanes. El martes anterior, el tema de los incendios. En todo había miedo, ¿no? Si yo quería evaluar la situación que reflejaba, ¿no?, la experiencia esa, caigo en un miedo mayor de intentar negar lo que ya estoy sintiendo. ¿Te das cuenta? Esa es una parte un poco que hay que ganar una gimnasia. No tiene ningún sentido confrontar y negar lo que ya estás sintiendo cuando podés tener la gimnasia de aceptarlo desde un lugar cada vez menos juicioso, admitiendo que se trata de miedo. Y acá empieza un caminito de simplificación muy importante, porque vas a recordar que solo existen de momento dos emociones posibles para experimentar independientemente de la forma que tengan. Una es miedo y la otra es amor. ¿Sí? ¿Por qué esto simplifica? Porque a lo mejor no reconoces que es miedo. Lo tomás como ira, lo tomás como ansiedad, lo tomás como una pequeña duda, lo tomás como un pequeño dolor de panza, pero cuando ya pasas a detectar que se trata de miedo, entonces em- ahí sigue esta idea que es muy simple. Si reconoces que estás experimentando miedo por ausencia de felicidad, por ausencia de paz, por ausencia de tranquilidad, de calma, sencillamente puedes reconocer que has decidido en contra tuya, que has decidido de manera equivocada, que has decidido en favor de tus propios juicios. Estoy dando como pantallazos, ¿no? Con esa simple aceptación, ya los efectos del miedo no pueden perdurar, porque lo que estás haciendo, estás desplegando y llevando un proceso de aprendizaje de una humildad genuina que te libera de los efectos de tu propio juicio. Cuando experimentas miedo, si venís como en piloto automático, experimentas miedo, podés optar por negar que sentís culpa. Cuando estás en un caminito consciente, cuando sentís miedo, podés aceptar que ya no querés esconder la culpa. Y esa culpa está ahí, producto de un juicio que no es real. Cuando yo experimento un juicio, retengo un juicio que no es real,
Siento culpa no porque esté mal en términos del demonio, no porque esté mal en términos de injusticias, sencillamente experimento culpa porque estoy en un estado ilusorio. Y esa ilusión no puede perdurar, entonces la voy a perder. Lo que ahí acabo de hacer en esas palabritas, en ese juego, en esa escalera, es desarmar el razonamiento que nuestro ego hace de esto. La experiencia de la culpa no es porque esté mal en términos de pecado, de negativo. La experiencia de la culpa es porque estoy aceptando la realidad de algo que no es real. Y te lo voy a dar con un ejemplo bien chiquitito. Tenés un helado en la mano que te encanta, riquísimo, y aunque lo quieras tener en la mano, se va a derretir y se te va a caer y se te va a ir. Bueno, exactamente así con los pensamientos que no son reales. En esta lectura dice, por ejemplo, cuando experimentas miedo es señal de que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Quiere decir que has elevado pensamientos del ego al nivel de la mente, invirtiendo los órdenes de nivel, sí, confundiendo, haciendo una confusión de niveles, por decirlo de alguna manera, o invirtiendo el orden de los niveles. Y Jesús te dice, yo no fomento el miedo, pero tu negativa a corregir esta confusión de niveles te causa mucho miedo, porque estás queriendo que lo que está en el tiempo destinado a desaparecer perdure eternamente. Estás queriendo que la muerte sea más real que la vida. Esto ténganlo presente porque es una ficha que crece y que regala mucha utilidad. Decir, bueno, si estoy experimentando miedo, en algún lugar todavía he sostenido, he querido invertir este orden de lo temporal y material, subirlo arriba. Y es que no entra, se cae. ¿No? Esto de elevar pensamientos de índole, de pensamientos corporales al nivel de la mente con mayúsculas, ¿cierto? Es como que quiero introducir mi especialismo en la perfección de mi ser. No entra, no pasa por el detector de mentiras. Entonces, insistiendo con esto, un poquito de esa pequeña dosis de buena voluntad, reconozco que estoy experimentando miedo, en vez de salir llorando, decir, sáquenme el miedo, esta vez puedo desde un nivel más quietito, decir que me ayude a sacar las condiciones que lo generaron. Entonces, lo transitas desde un lugar completamente sereno por tu propia responsabilidad. Y no estás apelando a que la esperanza, la fe o la magia de que aparezca un espíritu y te saque, porque hay una confusión muy sutil en esa partecita.
que en esta lectura creo que lo aclara mucho. Y si yo no puedo quitarte tu miedo, porque justamente tu miedo es el que no permite que yo me haga cargo. Y podemos utilizar un poquito más de esta charla para seguir como ondando en esta idea del miedo. La segunda parte es la del conflicto. ¿Me acompañan? ¿Estamos presentes? Te voy a dar una buena noticia. Esta lectura nos recuerda de que existe una manera, hay un medio, hay una forma, un modo en donde vos puedas permitirle a tu mente ser guiada sin conflicto, sin conflicto. El problema en sí no está en el miedo mismo, sino que en el miedo, en la experiencia del miedo, te sentís que vos estás a cargo. Y ese es el conflicto, que vos estás a cargo de solucionar el miedo. El miedo no es un conflicto, porque visto desde arriba, sabes que es una ilusión. Cuando lo ves desde el costado, no puedes reconocerlo como una ilusión. Lo reconoces como la posibilidad de que algo suceda, algo que te lastime suceda. O sea, desde el costado no lo ves como una ilusión, lo ves como la posibilidad de que sea real. Cuando lo ves de arriba, no está esa posibilidad. Cuando lo ves de costado, el conflicto que genera es que te querés ocupar de lo que no es real. Y ahí se pone agudo, se pone crónico, porque toda la batalla que des no va a tener frutos, lo va a perpetuar, lo va a perpetuar. Por decirlo de otra manera, o como lo dice en otro pasaje, ahora el conflicto es una especie de conflicto de autoridad, de autoría, mejor dicho, que no puedo asumir con responsabilidad y con humildad mi autoría intelectual del conflicto, del miedo. Para usar palabras más simples todavía, en este pedido de ayuda, no le estás pidiendo que te quite el miedo, pero sí le estás pidiendo, estás aprendiendo a pedir una guía, porque del miedo vas a salir voluntariamente, no se te saca, vas a salir cuando de ese deseo ya no tengas dudas, cuando en ese análisis egoísta
ya no te queden opciones ni voz para justificar que te sigas quedando en tu mundo de dolor, en tu mundo de terror. Cuando voluntariamente, frente a la aparición de esos pensamientos, tengas profundamente en claro que no vas a entrar ahí. Sea lo que sea que te ofrezca, sea lo que sea que te hayas aprendido a extorsionar. ¿Notan esa pequeña y sutil y poderosísima diferencia entre salir y que te saquen? Que te saquen es magia y es propia de tu ego, que no cree en el poder de su mente. Mejor dicho, no te lo blanquea si cree, pero no te lo blanquea. Y salir es una expresión y determinación de tu voluntad, de tu elección. Y aunque incluso estoy utilizando la palabra salir como una acción, es un movimiento en el nivel de la mente donde estás aprendiendo a estar atento, a estar despierto, a estar alerta, en un sentido pacífico de la palabra, en un sentido constructivo de la palabra, en un sentido creativo de la palabra. No estás alerta en un campo de batalla, estás alerta porque estás decidiendo cuál es la experiencia que querés tener. Y desde ese lugar es fácil renunciar al conflicto. Desde ese lugar, escúchame bien, desde ese lugar es fácil recibir recibir la guía. Desde ese lugar es fácil ceder el control al hermano mayor que te está guiando de nuevo. Pero desde el lugar en donde vos te pones a cargo de solucionar tu miedo, no hay comunicación. Por eso dice miedo y conflicto. Desde un punto de vista egocéntrico, podríamos decir que el conflicto trae miedo. Pero acá estamos diciendo que el miedo es el que despierta el conflicto. ¿Vas a decir algo, Sandy? No. Sí, Dani. Dime. Mm, No sé, bueno, lo que me pasaba esta semana, y ya hace como Sí. 10 días, es que veía el conflicto y por ahí uno pregunta para qué, otra vez lo mismo, pero como he estado llevando bastante a la práctica, porque la teoría ya hace rato, me iba al momento que decía, bueno, ¿en qué momento yo hice esto? Me preguntaba, también esa pregunta, pero Bien. era algo como Déjame. que Sí. preguntaba eso y me venía cosas a lo mejor, por decir fechas, 5 años, 10 años atrás, 20 años atrás, pero Ujú. era, o sea, era prácticamente en el momento donde yo me daba cuenta que yo lo había hecho. Entonces como que me quedaba ya tranquila, como sanando, espiando, y bueno, me pasó, pero una semana muy, como vos dijiste, bastante potente, porque, y más haciendo eso, me sentí que no tenía ganas a veces de levantarme, me levantaba igual, Bien. pero, ¿se Déjame. entiende? Has dado un ejemplo muy hermoso y muy rico para tomar en la práctica. Cuando un curso de milagros, lo vamos a recordar, tiene el propósito o el efecto de colapsar el tiempo, es decir, de ahorrar el tiempo. Tiempo que el ego crea y genera, el ego es un generador de tiempo. Aunque en voz alta dice que nunca tiene tiempo, el ego lo único que hace es elaborar juicio, elaborar distancia. Noten eso, ¿no? El curso de milagros y el entrenamiento mental tiene el efecto o el regalo de colapsar el tiempo en el sentido de ahorrarlo como una experiencia que ya no tiene sentido transcurrirla.
¿no? Ahorras tiempo saliendo de estados que ya no los querés. Y lo notas, por ejemplo, antes una pelea con tus padres te duraba un año y de repente te duró 30 minutos, una hora, un día, qué sé yo. Y notas, decís, che, wow, ¿qué pasó acá? Se terminó rápido este calvario esta vez, ¿no? Si bien es el mismo de siempre, cada vez, cada vez tu amargura te, te secuestra menos, ¿no? Entonces, fíjate esto, vamos a agregar esto, Sandra, para entrar a una práctica fina. ¿Qué importa cuándo lo creaste si empezás a reconocer su falta de realidad? ¿Qué importa saber cuándo lo hice si ya sé que se trata de una equivocación? El dato del cuándo viene después, por añadidura, por regalo, como para terminar de coronar, ¿no? Es la frutilla del postre, es un chiche del cuento. Pero ponerme a indagar con pesar, ¿no? Con pesar, con esa angustia. Decir, oh, otra vez lo mismo, ¿no? Ese reniegue, ese rezongueo, ese ronroneo mental. Los vas soltando cuando decís, ah, esto es de nuevo lo mismo. Quiero que sepan que de repente van a sentir que es una buena noticia estar frescos con eso. Ah, es otra vez lo mismo de siempre. Ah, entonces no pasa, no está pasando nada nuevo. Y salís de ahí cada vez más rápido. Y de hecho, y también lo voy a decir claramente, vas a entrar ahí las veces que te hagan falta. Pero ya no te vas a juzgar por el mismo error, porque cada vez te das cuenta que ese error es inofensivo. Ese error cada vez te provee menos suministro egoico, cada vez tenés menos combustible egoísta en esa situación. Porque estás purgándote, estás limpiándote, pero lo estás haciendo al nivel de la mente y por efecto se manifiesta luego en tus experiencias. Por eso Jesús te dice, vos no sos un cuerpo, sos un espíritu libre, está todo bien, pero mientras tanto vos te hayas identificado y no sueltes tu identidad, tu cuerpo va a cambiar su propósito. Ya no va a ser el cuerpo que usabas para esconderte, ni para atacar, eh, ni para atacar, ni para esconderte, sino que ahora empieza a tener el propósito que tiene una mente que busca paz y se convierte en un recurso de aprendizaje, en un vehículo de esa paz, en donde sigue reforzando aquello que está aprendiendo, ¿no? Entonces, nuestro ego, frente a entrar a situaciones clásicas que ya conoce, vos lo vas a escuchar, te va a castigar. Entonces, otra vez lo mismo, qué tonto, otra vez, ¿para qué haces, no? Pero esa parte está diciéndote que lo real, que lo que, a ver, que es real, una ilusión. Y ahí es donde vos tenés que desatender a tu ego, en la que te insiste en la realidad de algo que no es real porque lo siente. ¿Sí? ¿Me acompañaron con eso? Sé que es un poquito un juego de palabras y que incluso ninguna palabra puede explicarlo muy bien, ¿no? Tu ego, el ego, no el tuyo, el ego, la mente Sí. egoísta, siempre te va a reprochar algo y te va a descalificar por volver a cometer los mismos errores. Pero es solamente porque todavía le consentimos alguna cuota de verdad en lo que dice. No es por otra cosa. Y el enfoque práctico para salir de ahí no es preguntarte cuándo lo hice, porque de hecho no lo hiciste, pero sí lo creíste. Entonces, la pregunta, o sea,
La pregunta sana o la guía sanadora no va para cuándo lo hiciste, sino para darte cuenta que no ha cambiado en tu identidad nada. ¿Mm? Jesús te dice, mira, todavía estás intentando dominar desde el miedo. ¿Querés dominar el miedo? Con un miedo más fuerte. ¿Querés dominar el miedo? A través de una ira, que no es otra cosa que miedo. Pero ahí no hay dominio. Vas a poder dominar cuando estés parado en el amor. Ahí vas a sentir una gran diferencia, ¿no? Entonces, si yo le presto oído a ver cuándo volví a cagar esta situación, me enrosco, me mantiene ahí, queriendo solucionar lo que no tiene solución porque no es real. Y entiéndase esta parte, por favor. Acompáñame en esta sutileza. No es la escena, no es el cuerpo de lo que hizo o no hizo la otra persona que está implicada en una situación. Lo que no es real o lo que no es acertado es el conjunto de interpretaciones que le metiste a todo esto. Eso estás desarmando. Estás desarmando un laberinto mental que es pensar que es tu identidad, que es tu vida, que es tu mundo. Por eso te dice, gírate para acá arriba un momento y observa tu sistema y deja de defender tu sistema egoísta. Si vos me dejás a mí entrar ahí, dice él, en vez de seguir defendiendo tu sistema egoísta, vas a tener muchos milagros. Hay una lectura muy famosa que se llama El alumno feliz, que también me trae el comentario de Sandra. Cuando de nuevo te toca pasar por una situación, ¿no? Y lo haces de manera rezongando, y te voy a insistir en esto, ese rezongue es interno, es interno. Estás admitiendo que no tenés el deseo de cambiar ese estado. Pero cuando empezás a darte cuenta que estas situaciones clásicas que te perturban, que te quitan la paz, que te la roban, las reconoces. Ah, sí, otra vez esto. Ah, ok, joya, buenísimo. Ahora mismo puedo soltarla. Ahora mismo puedo salir. Entonces, ahí estás desplegando este alumno feliz que está deseoso de seguir aprendiendo y no cree que ya aprendió. ¿Vieron cuando empezamos la charla? Cuando vos venís al momento presente, todo lo que aprendiste en tu línea de tiempo no te sirve para nada. Así que es curioso porque por ahí crees que estás aprendiendo un curso milagro, que estás aprendiendo algo y algo, pero en realidad lo estás aprendiendo de manera circunstancial y transitoria porque a donde estás yendo no tenés nada más que aprender, no sirve lo que has aprendido en tu sueño, no te sirve. Es loquísimo, ¿no? Pero de momento ese ejemplo de que consideres esto que llamamos vida como una especie de aula, a mí me ha resultado muy útil. Y me ha resultado muy útil comprender un aspecto profundo de esa humildad en donde, claro, yo también protestaba yo hoy otra vez, y esto de nuevo. Y es que en realidad era lo mismo de siempre, ¿no? Pero como creí que ya había aprendido y que por haber aprendido esto no tenía que repetirse, ya me había puesto en el lugar del maestro.
me he puesto en el lugar de que ya no necesito aprender más nada. Y ese es un punto en donde yo te sugiero que siempre desees conservar el lugar del aprendizaje. Porque la jornada la vas a entender cuando se termine, no antes. O sea, estar iluminado en tu cuerpo no va, es de película de Hollywood, estar iluminado en tu cuerpo. ¿Cómo va? ¿En dónde estamos? Volviendo al tema del miedo, dice, el miedo es un signo de tensión que se presenta entre lo que deseas y lo que haces. Y se presenta, ¿sabes por qué? Porque todavía tenés dudas de lo que deseas. Entonces no sabes qué hacer. Y como no sabes qué hacer, te cagan las patas. Y mira, y quiero que lo experimentes, o sea, no, ya lo has experimentado, pero quiero que lo reconozcas. ¿Ha habido situaciones en tu vida en donde de una manera increíble has cruzado líneas muy grosas y no has sentido el más mínimo temor? No sé, respuestas en una situación intensa, reacciones no sé si me va siguiendo. De repente hubo un instante, ¿sabes de qué? De no pensamiento y hubo una fuerza. No hubo miedo, porque en ese instante no hubo duda. Entonces, aclarado ese tipo de experiencia, que quiero que ya has vivido de no hubo duda entre lo que decías y lo que hiciste, bueno, ahora puedes aceptar voluntariamente que vamos por ahí. Mantener dudas, escucha esto, mantener dudas respecto de si querés paz o no querés paz en tu mente, no es duda, es una pelotudez gigante, es un absurdo gigante. ¿Cómo vas a todavía ser tan, él lo dice, condonas pasivamente, lo dice en el texto? Pero en realidad es como diciendo, ¿cómo pues tan pelotudo de todavía no sabes si querés o no querés paz? La querés, la querés mucho, la anhelás tener una mente en paz. Lo deseas de todo corazón, pero no lo querés asumir. Hay un proceso ahí de falta de honestidad, ¿no? ¿Y qué es el curso del milagro? Es un curso de honestidad visceral. Entonces, ¿qué dudas podés tener de si querés paz o no querés paz? Y ahí estamos ya, digamos, en un escalón bien arriba, porque al principio vos podés tener dudas de si la paz es posible, si no, si se la merece, si va a ser en este mundo, si va a ser en este año, ¿no? Ya hemos sorteado todo eso y decir, bueno, ahora es cara a cara. ¿Querés paz o no querés paz? Cara a cara, así te meto el pecho. ¿Querés paz o no querés paz? Y decime cómo te sentís cuando se te hace una pregunta tan directa. Porque el curso de milagro es así, ¿eh? Es directísimo. ¿Querés paz o no querés paz? No van a responder todos porque se va a hacer muy largo. Romy, ¿querés paz o no querés paz? ¿Qué sentís, mejor dicho? ¿Qué Hola, sentís con hola. esta pregunta? Sí, pero estoy en una paradoja. Para mí es una ¿Viste? paradoja todo esto. Listo. Déjame ahí un segundo, déjame ahí un segundo.
María, ¿querés paz o no querés paz? Sí, pero tengo miedo. Ahí está, muy bien. Fer, ¿querés paz o no querés paz? Sí, pero tengo miedo también un poco. Si se te manifestara ese Jesús así iluminado, grosso, espectacular, o si pareciera una paloma blanca del cielo y te dijera, ¿querés paz o no querés paz? Y te diría, no, vení mañana, te lo pienso. O sea, de esto se trata. Ahí se está manifestando la voluntad de que todavía no quiero. Y no pasa nada, pero cuando sos consciente y responsable de esa partecita, tu camino se libera muchísimo. Porque en los próximos días, que no son días, sino son secuencias de un aprendizaje, vas a ver, che, mirá, no, esto me hace creer que todavía no quiero estar en paz, que esto no quiero. Vas desarmando, por eso dice Jesús, esas son las condiciones que desarman tu miedo. No se te quita el miedo por arte de magia. Si no querés paz, porque te da miedo estar en paz, lo que querés es el conflicto del miedo. No hay en el medio una séptima dimensión. ¿Viste? ¿Viste? Esa es la sinceridad de reconocer cómo es el sistema, de manera encubierta, muy sutil, especula, niega, no nos dice en voz alta nada, cree que estar en paz es sinónimo de perder algo, ha confundido, ¿no?, la paz con la muerte, la paz con un final, que incluso en este capítulo está la lectura El juicio final, y dice, ¿no?, esta idea de tanto terror que te puede dar una idea de juicio final, porque el final es un sinónimo escondido de muerte, lo cual es una equivocación, y que además todavía estás convencido de que el juicio en contra tuyo es en contra tuyo y no a favor tuyo. ¿Existe un juicio final? Sí, y es el que te declara inocente. Y es el que te declara inocente. En ese sentido, el camino todavía es mucho más rápido. ¿Hay un juicio final? Sí, el que te dice, eres inocente. Y ahí el proceso termina, se cierra, se cierra. Y no seguís tu vida como si fueses culpable. Sí. El texto es muy, muy rico. Lo que voy a hacer es después lo voy a compartir en el grupo para que lo puedan repasar. No tiene desperdicio. De hecho, siento que estaría bueno solamente leerlo y callar la boca y cerrar la boca. Pero bueno, solamente, escucha esto, porque ni siquiera es una gran obra, ¿no? Solamente estás dándole cordura a tu mente. No es el fin del aprendizaje, no, nada, es muy simple. Estás recuperando un poco de la cordura olvidada.
La aventura continúa, ¿cierto? Bueno, un abrazo gigante.